En una noche que parecía perfecta, cuando las luces brillaban y la música llenaba el salón, nadie imaginaba el horror que se ocultaba bajo sus pies. Un millonario acababa de esconder a su esposa embarazada en el sótano de su propia boda. La policía descubriría la verdad, pero lo que encontraron cambiaría todo para siempre. Diego era un hombre que había construido su imperio desde la nada. Llegó a la ciudad sin un centavo en el bolsillo, con las manos callosas de tanto trabajar y el corazón lleno de sueños imposibles. Durante años, fue invisible para todos. Caminaba por las calles y nadie volteaba a mirarlo. Trabajaba en construcciones, limpiaba oficinas por las noches, vendía frutas en las esquinas cuando el sol apenas comenzaba a salir. Era el tipo de persona que existe en todas partes pero que nadie recuerda. Su rostro se perdía entre la multitud. Su voz jamás fue escuchada en las conversaciones importantes. Era como una sombra que pasaba desapercibida, un eco sin sonido. Pero Diego tenía algo que lo mantenía vivo, la determinación. Cada rechazo lo hacía más fuerte. Cada puerta cerrada lo obligaba a buscar una ventana. Mientras otros dormían, él estudiaba. Mientras otros se quejaban, él trabajaba. Aprendió sobre negocios leyendo libros viejos que encontraba en la basura. Observaba a los empresarios exitosos desde lejos, memorizando sus movimientos, sus palabras, su forma de caminar. Anotaba todo en cuadernos baratos que compraba con las monedas que le sobraban después de comer. Los años pasaron y Diego comenzó a ver oportunidades donde otros solo veían problemas. Compró su primer terreno con los ahorros de 10 años de trabajo sin descanso. Era un lugar olvidado en las afueras, donde nadie quería invertir. Pero él vio el futuro. Vio las carreteras que llegarían, las fábricas que se construirían, las familias que necesitarían hogares. Trabajó día y noche construyendo casas modestas con sus propias manos. Las vendió a precios justos y la gente comenzó a confiar en él. Su negocio creció lentamente al principio, luego como una avalancha imparable. Diego reinvertía cada ganancia. No gastaba en lujos innecesarios. Vivía en una habitación pequeña mientras sus cuentas bancarias se llenaban de ceros. Compró más terrenos, construyó edificios, abrió negocios. En 15 años, el hombre invisible se había convertido en uno de los empresarios más ricos de la región. Pero el dinero no cambió su esencia. Seguía siendo el mismo Diego humilde, el que recordaba cada noche de hambre, cada madrugada de trabajo, cada mirada de desprecio. Fue en una de sus obras de construcción donde conoció a Valeria. Ella era arquitecta, recién graduada, llena de ideas brillantes pero sin experiencia. Llegó a su oficina con un portafolio bajo el brazo y nervios en la voz. Diego vio en sus ojos la misma hambre que él había tenido años atrás. La contrató en el momento. Valeria era diferente a todas las personas que había conocido. No le importaba su dinero. No le impresionaban sus propiedades. Lo trataba como a un ser humano, no como a un símbolo de éxito. Trabajaron juntos durante meses. Las conversaciones sobre planos y presupuestos se convirtieron en charlas sobre la vida, los sueños, los miedos. Diego descubrió que Valeria también había sido invisible durante mucho tiempo. Venía de una familia que nunca creyó en ella. Estudió arquitectura trabajando de mesera, vendiendo su arte en las calles, durmiendo algunas noches en su auto. Eran dos almas que habían luchado contra el mundo y finalmente se habían encontrado. El amor llegó sin avisar, como llegan las cosas verdaderas. No hubo grandes gestos ni declaraciones dramáticas. Fue en los pequeños momentos, una taza de café compartida al amanecer, una sonrisa después de un día difícil, una mano que buscaba otra en medio del caos. Diego se enamoró de su fuerza, de su inteligencia, de la forma en que veía belleza donde otros veían concreto y acero. Valeria se enamoró de su bondad escondida, de su ética inquebrantable, de las cicatrices en sus manos que contaban historias de supervivencia. Se casaron un año después en una ceremonia sencilla. Diego no quería ostentación, pero Valeria lo convenció de hacer una celebración más grande. No por ellos, sino por todas las personas que habían sido parte de su viaje. Invitaron a los trabajadores de sus obras, a los vecinos de los barrios donde habían construido, a las familias que ahora vivían en las casas que Diego había levantado. Sería una fiesta para celebrar no solo su amor, sino también el triunfo de dos personas que se habían negado a ser invisibles. La noticia del embarazo llegó 2 meses antes de la boda.
Valeria descubrió que estaba esperando un hijo y la alegría los envolvió como una ola cálida. Diego lloró por primera vez en décadas. Iba a ser padre. El hombre que había crecido sin familia ahora tendría la suya propia. Prometió que su hijo nunca sentiría el abandono que él había sentido, nunca conocería el hambre, nunca sería invisible para el mundo. Pero algo comenzó a cambiar en Diego en las semanas previas a la boda. Se volvió distante, callado, como si una sombra hubiera caído sobre él. Valeria notó que pasaba horas encerrado en su oficina, hablando por teléfono en voz baja, revisando documentos que escondía cuando ella entraba. Le preguntó varias veces qué sucedía, pero él solo sonreía y decía que era el estrés de los negocios. Ella quiso creerle, pero una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. La noche antes de la boda, Diego no durmió. Valeria lo encontró sentado en la oscuridad de la sala, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Se sentó a su lado y tomó su mano. «Está fría», pensó. Preguntó si se arrepentía de casarse. Diego volteó a verla con ojos vidriosos y negó con la cabeza. Le dijo que la amaba más que a nada en el mundo, que ella y el bebé eran su razón de existir. Pero había algo en su voz, una grieta, como si estuviera conteniendo un secreto demasiado pesado. El día de la boda llegó con un cielo despejado y promesas de felicidad. El salón era magnífico, luces doradas colgaban del techo, flores blancas decoraban cada mesa, una orquesta afinaba sus instrumentos en el escenario. Los invitados comenzaron a llegar temprano, vestidos con sus mejores ropas, sonriendo y abrazándose. Había cientos de personas. Algunos eran socios de negocios de Diego, otros eran amigos de Valeria, pero la mayoría eran gente común que había sido tocada de alguna forma por la generosidad de la pareja. Valeria se veía radiante con su vestido blanco que disimulaba delicadamente su vientre en crecimiento. Su rostro brillaba con la luz especial que tienen las mujeres embarazadas. Se había maquillado con cuidado, había practicado su sonrisa frente al espejo, había ensayado los votos que le diría a Diego frente a todos. Estaba nerviosa pero feliz. Este era su día, el comienzo de su nueva vida. Diego esperaba en el altar vestido con un traje negro impecable. Pero su rostro no mostraba la alegría que debería sentir un novio. Estaba pálido, con gotas de sudor en la frente a pesar del aire acondicionado. Sus manos temblaban ligeramente. Miraba constantemente hacia la entrada del salón, como si esperara que alguien apareciera. Su mejor amigo, Carlos, que estaba a su lado como testigo, le preguntó si se sentía bien. Diego asintió sin hablar, pero sus ojos decían lo contrario. La ceremonia comenzó con música suave y emocional. Valeria caminó por el pasillo del brazo de su padre, sonriendo a través de las lágrimas de felicidad. Todos los invitados se pusieron de pie, admirando su belleza. Pero cuando llegó al altar y vio el rostro de Diego, su sonrisa vaciló por un segundo. Algo estaba mal. Lo conocía lo suficiente para saberlo. Aún así, tomó sus manos y dejó que la ceremonia continuara. El oficiante comenzó a hablar sobre el amor, el compromiso, el futuro compartido. Las palabras flotaban en el aire como promesas sagradas. Diego y Valeria intercambiaron anillos con manos temblorosas. Cuando llegó el momento de los votos, Valeria habló primero. Su voz era clara y llena de emoción. Prometió amarlo en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de su vida. Varios invitados se secaron las lágrimas. Luego fue el turno de Diego. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Se quedó en silencio, mirando fijamente a Valeria. El salón se sumió en un silencio incómodo. Los invitados se miraron entre sí con confusión. Valeria apretó sus manos con más fuerza, animándolo a continuar. Finalmente, Diego habló, pero su voz sonaba extraña, robótica, como si estuviera leyendo un guión que no entendía. Prometió amarla, pero las palabras carecían de vida. La ceremonia terminó con un beso que se sintió más obligatorio que apasionado. Los invitados aplaudieron, pero el ambiente había cambiado. Había una tensión en el aire que nadie podía explicar. La recepción comenzó inmediatamente después. La música llenó el salón, los meseros sirvieron champán, las mesas se llenaron de comida exquisita. La gente comenzó a relajarse, a bailar, a celebrar. Pero Diego apenas participaba. Valeria intentó disfrutar de su noche. Bailó con su padre, habló con sus amigas, agradeció a los invitados por venir.
pero constantemente buscaba a Diego con la mirada y lo encontraba apartado, hablando en susurros con hombres que ella no reconocía. Hombres con trajes caros y expresiones serias. Cada vez que intentaba acercarse, ellos se separaban rápidamente y Diego le sonreía de forma forzada. Pasaron 2 horas. La fiesta estaba en su punto máximo. La pista de baile estaba llena, las risas resonaban por todas partes, los brindis se sucedían uno tras otro. Nadie notó cuando Diego se acercó a Valeria y le susurró al oído que necesitaba hablar con ella en privado. Algo en su tono hizo que el corazón de ella se acelerara. Dejó su copa de jugo y lo siguió fuera del salón principal. Diego la guió por un pasillo largo y poco iluminado. Sus pasos resonaban en el silencio que contrastaba brutalmente con la música y las risas que quedaban atrás. Valeria sentía como su vestido de novia rozaba las paredes mientras caminaban cada vez más lejos de la celebración. Preguntó varias veces a dónde iban, pero Diego no respondía. Solo caminaba con determinación, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Llegaron a una puerta de metal al final del pasillo. Diego sacó una llave de su bolsillo y la abrió. Detrás había una escalera que descendía hacia la oscuridad. Valeria se detuvo en seco. Su instinto le gritaba que no bajara. Preguntó qué había allí abajo y por qué tenían que ir justo ahora, en medio de su boda. Diego finalmente la miró a los ojos y lo que ella vio la aterrorizó. No era el hombre del que se había enamorado. Era alguien diferente, alguien que parecía estar en guerra consigo mismo. Diego le dijo que tenía que mostrarle algo, que era importante, que cambiaría todo. Extendió su mano hacia ella. Valeria miró esa mano, la misma que había sostenido con amor durante meses, y dudó. Pero llevaba a su hijo en el vientre y necesitaba confiar en el hombre con quien acababa de casarse. Tomó su mano y juntos comenzaron a descender por las escaleras. Cada paso la llevaba más profundo en la oscuridad. El aire se volvía más frío y húmedo. Podía escuchar el sonido de su propia respiración acelerada. Al llegar al fondo, Diego encendió una luz débil. Era un sótano amplio, con paredes de concreto desnudo y un olor a humedad que hacía difícil respirar. Había cajas apiladas en las esquinas, muebles viejos cubiertos con sábanas polvorientas, herramientas oxidadas colgando de ganchos en la pared. En el centro había una silla de metal. Solo una sola. Valeria sintió como el miedo comenzaba a trepar por su columna vertebral como una araña venenosa. Preguntó qué significaba todo esto. Diego cerró la puerta detrás de ellos y el sonido del cerrojo resonó como una sentencia. Se volvió hacia ella con lágrimas en los ojos. Le dijo que lo perdonara, que no había tenido otra opción, que todo se había salido de control. Valeria retrocedió hasta que su espalda tocó la pared fría. Su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo, pero nada tenía sentido. Este era su esposo, el padre de su hijo, el hombre que había prometido amarla para siempre apenas unas horas atrás. Diego comenzó a hablar con voz quebrada. Le contó que meses atrás había hecho un trato con gente peligrosa. Necesitaba dinero para cerrar un negocio importante, un negocio que multiplicaría su fortuna. Los bancos le habían negado el préstamo porque consideraban el proyecto demasiado riesgoso. Desesperado, había recurrido a prestamistas privados, hombres que operaban en las sombras, que no hacían preguntas pero que cobraban intereses imposibles. Había aceptado sus términos pensando que podría pagar rápidamente. Pero el negocio había fallado. La inversión se había perdido en cuestión de semanas. Diego se encontró debiendo millones a personas que no aceptaban excusas. Intentó negociar, vender propiedades, conseguir el dinero de cualquier forma. Pero no fue suficiente. Los prestamistas comenzaron a amenazarlo. Le dijeron que si no pagaba en la fecha acordada, tomarían algo más valioso que dinero. Tomarían a su familia. Valeria escuchaba con horror creciente mientras protegía instintivamente su vientre con ambas manos. Diego le explicó que había intentado protegerla manteniendo todo en secreto. Había trabajado día y noche buscando una solución. Había vendido casi todo lo que poseía de forma discreta. Pero los prestamistas querían el pago completo y lo querían esa noche. Habían escogido el día de la boda deliberadamente, como una demostración de poder. Le habían dado a Diego una opción imposible: entregar el dinero que no tenía o entregarle a ella como garantía hasta que consiguiera el resto. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Le gritó que cómo había podido ser tan estúpido, tan irresponsable.
Le preguntó cómo había permitido que sus ambiciones los pusieran en esta situación. Diego cayó de rodillas frente a ella, llorando como un niño. Le juró que encontraría una solución, que solo necesitaba un poco de tiempo. Los prestamistas habían aceptado que ella permaneciera escondida en el sótano mientras él reunía el dinero restante. Nadie en la fiesta notaría su ausencia si él manejaba bien la situación. Tenía 3 días. Valeria no podía creer lo que estaba escuchando. Le dijo que estaba loco si pensaba que ella aceptaría quedarse encerrada en un sótano. Intentó pasar junto a él hacia las escaleras, pero Diego la detuvo. No fue violento, pero su agarre era firme. Le suplicó que entendiera. Si ella subía ahora, si alguien descubría lo que estaba pasando, los prestamistas cumplirían sus amenazas. Vendrían por ella, por el bebé, y Diego no podría detenerlos. Al menos aquí estaba a salvo, escondida, protegida. Pero Valeria no se sentía protegida. Se sentía traicionada, atrapada, aterrorizada. Luchó contra él, empujándolo con todas sus fuerzas. Su vestido de novia se rasgó en la lucha. Diego era más fuerte y finalmente logró llevarla hasta la silla. Sacó cuerdas de uno de sus bolsillos. Valeria gritó, pero el sótano era profundo y las paredes gruesas. Nadie podía escucharla por encima de la música de la fiesta. Diego le ató las manos y los pies a la silla mientras lloraba y le pedía perdón una y otra vez. Cuando terminó, se arrodilló frente a ella una última vez. Le prometió que volvería pronto, que le traería comida y agua, que todo estaría bien. Le dijo que la amaba más que a nada en el mundo y que haría cualquier cosa para sacarlos de esta situación. Valeria dejó de gritar. Lo miró con una mezcla de odio y lástima. Le dijo con voz fría que el hombre con quien se había casado no existía, que era un cobarde y un mentiroso, que jamás lo perdonaría. Diego se levantó con dificultad, como si cada palabra de ella fuera un golpe físico. Caminó hacia las escaleras sin mirar atrás. Apagó la luz y cerró la puerta, dejándola en oscuridad total. Valeria escuchó sus pasos alejándose, el sonido de la puerta de metal cerrándose, el silencio que siguió. Solo entonces se permitió llorar. Lloró por su matrimonio destruido, por su futuro robado, por el bebé que crecía en su vientre y que merecía algo mejor que esto. Arriba, la fiesta continuaba sin que nadie notara nada extraño. Diego regresó al salón con una sonrisa ensayada. Algunos invitados preguntaron dónde estaba Valeria. Él respondió que se había sentido mal por el embarazo y estaba descansando en una habitación privada. Todos asintieron con comprensión. Las embarazadas necesitan descansar, dijeron. Diego bailó con tías y amigas de Valeria, brindó con sus socios de negocios, cortó el pastel de bodas él solo mientras explicaba que Valeria vendría en un momento. Nadie sospechó nada. Pero Carlos, su mejor amigo, no estaba convencido. Había notado el comportamiento extraño de Diego durante semanas. Lo conocía desde hacía años y podía ver a través de sus mentiras. Esperó el momento adecuado y lo confrontó en privado. Le preguntó directamente qué estaba pasando. Diego intentó mantener la fachada, pero Carlos fue insistente. Finalmente, Diego le contó una versión editada de la verdad. Problemas de dinero, gente peligrosa, una situación temporal. Pero no mencionó dónde estaba Valeria realmente. Carlos le dijo que estaba jugando con fuego, que necesitaba ir a la policía. Diego se negó rotundamente. Dijo que involucrar a las autoridades empeoraría todo, que los prestamistas tenían conexiones, que podían lastimar a Valeria antes de que la policía pudiera hacer algo. Carlos no estuvo de acuerdo, pero Diego le hizo prometer que no diría nada. Solo necesitaba 3 días para arreglar las cosas. Carlos aceptó a regañadientes, pero decidió vigilar de cerca la situación. La fiesta terminó cerca de la medianoche. Los invitados se fueron contentos, agradeciéndole a Diego por la maravillosa celebración. Algunos preguntaron si podían despedirse de Valeria, pero Diego les dijo que ya estaba dormida y que no quería despertarla. Todos entendieron. Cuando el último invitado se fue, Diego permaneció solo en el salón vacío. Las decoraciones ahora parecían burlonas, los restos de comida y bebida eran evidencia de una alegría falsa. Se sentó en una silla y enterró su rostro entre las manos. Mientras tanto, en el sótano, Valeria había logrado aflojar ligeramente las cuerdas. Diego las había atado con fuerza, pero sus manos eran más pequeñas que las de él. Trabajó durante horas, ignorando el dolor en sus muñecas, concentrándose en cada pequeño movimiento.
Pensaba en su bebé, en la vida que merecían tener. Pensaba en cómo había sido tan ciega, cómo no había visto las señales de que Diego estaba en problemas. Pensaba en qué tipo de hombre esconde a su esposa embarazada en un sótano, sin importar las razones. Finalmente logró liberar una mano. El alivio fue inmediato pero breve. Todavía estaba atrapada en un sótano cerrado con llave, sin teléfono, sin forma de pedir ayuda. Liberó su otra mano y luego sus pies. Se puso de pie con dificultad, sus piernas entumecidas por estar tanto tiempo en la misma posición. Caminó a tientas en la oscuridad hasta encontrar un interruptor de luz. Lo encendió y examinó su prisión con más cuidado. Había una pequeña ventana cerca del techo, demasiado alta y demasiado pequeña para escapar por ella. Las paredes eran sólidas, la puerta de metal imposible de abrir sin la llave. Buscó algo que pudiera usar como herramienta. Encontró un destornillador oxidado entre las cajas. Intentó forzar la cerradura pero no funcionó. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, gritando pidiendo ayuda, pero nadie podía escucharla. El sótano estaba diseñado para ser insonoro, probablemente construido para almacenamiento de vinos o algo similar. Exhausta, se dejó caer al suelo y abrazó sus rodillas. Sintió una patada suave en su vientre. Su bebé se estaba moviendo. Puso su mano sobre su estómago y lloró nuevamente. Le habló a su hijo en susurros, prometiéndole que lo protegería, que encontraría una forma de salir de allí. Le pidió perdón por haberlos metido en esta situación, por haber confiado en el hombre equivocado. Diego bajó al sótano unas horas después con comida y agua. Encendió la luz y se sorprendió al verla libre de las cuerdas pero aún atrapada. Valeria lo miró con odio puro. Le lanzó el destornillador que había encontrado y le gritó que la dejara salir. Diego esquivó el objeto y se acercó lentamente. Dejó la comida en el suelo y le explicó que había hecho algunos progresos. Había contactado a inversores que podrían prestarle el dinero. Solo necesitaba un par de días más para cerrar el trato. Valeria le dijo que no le creía nada, que era un mentiroso y un cobarde. Le preguntó cómo podía mirarla a los ojos después de lo que había hecho. Diego no tenía respuesta. Solo repetía que lo sentía, que todo saldría bien. Valeria le dio la espalda y se negó a hablar más. Diego se quedó allí por varios minutos, esperando que ella dijera algo más, pero solo había silencio. Finalmente subió las escaleras y cerró la puerta nuevamente, dejándola con la comida que ella no tenía intención de tocar. Al día siguiente, las amigas de Valeria comenzaron a preocuparse. Intentaron llamarla pero su teléfono estaba apagado. Fueron al departamento que compartía con Diego pero nadie respondió. Llamaron a Diego y él les dijo que Valeria necesitaba descanso después de la boda, que el embarazo la tenía agotada. Una de sus amigas, Sofía, no quedó satisfecha con la explicación. Conocía a Valeria desde la infancia y sabía que ella nunca ignoraría sus llamadas, especialmente después de la boda. Sofía decidió ir al edificio de oficinas de Diego. Logró entrar diciendo que tenía una cita y subió directo a su oficina. Lo encontró en una llamada tensa, discutiendo con alguien sobre plazos y pagos. Cuando vio a Sofía, colgó rápidamente y forzó una sonrisa. Ella le preguntó directamente dónde estaba Valeria. Diego repitió la misma historia, descansando, el embarazo, necesita privacidad. Pero Sofía vio el sudor en su frente, el temblor en sus manos, la desesperación en sus ojos. Le dijo que no le creía, que algo estaba mal, que exigía ver a Valeria inmediatamente. Diego perdió la paciencia. Le gritó que se fuera, que no era asunto suyo, que Valeria era su esposa ahora y él sabía lo que era mejor para ella. Sofía retrocedió, sorprendida por su agresividad. Le dijo que si no recibía noticias de Valeria en las próximas horas, iría a la policía. Diego palideció pero no dijo nada más. Sofía salió de la oficina con el corazón acelerado, sabiendo que su amiga estaba en peligro. Cumplió su promesa y fue directamente a la estación de policía. Habló con un detective llamado Mateo, un hombre de unos 40 años con ojos cansados pero atentos. Le contó todo, la boda, la desaparición de Valeria, el comportamiento extraño de Diego, su negativa a dejarla verla. Mateo escuchó con atención mientras tomaba notas. Le explicó que técnicamente no podía hacer mucho todavía. Valeria era una adulta casada y apenas había pasado un día desde la boda. No había evidencia de un crimen. Pero algo en la historia le molestaba a Mateo.
Había trabajado suficientes casos para reconocer cuando algo no cuadraba. Le pidió a Sofía que le diera toda la información que tuviera sobre Diego, su dirección, sus negocios, cualquier detalle que pudiera ser relevante. Sofía le dio todo lo que sabía. Mateo le prometió que investigaría discretamente. Sofía salió de la estación sintiéndose un poco más aliviada pero todavía profundamente preocupada por su amiga. Mateo comenzó su investigación esa misma tarde. Hizo algunas llamadas, revisó registros públicos, habló con colegas que conocían mejor el mundo de los negocios. Descubrió que Diego había estado vendiendo propiedades rápidamente en las últimas semanas, siempre por debajo del precio de mercado, como si necesitara efectivo urgentemente. También descubrió rumores de que estaba endeudado con prestamistas peligrosos, el tipo de gente que no aparece en ningún registro oficial. Decidió visitar a Diego personalmente. Llegó a su oficina sin avisar, mostrando su placa. Diego estaba al teléfono nuevamente y palideció al ver al detective. Colgó rápidamente e intentó mantener la compostura. Mateo le hizo preguntas casuales al principio, cómo había estado la boda, cómo se sentía Valeria, si podía hablar con ella. Diego respondió con las mismas mentiras ensayadas. Pero Mateo notó el sudor, el temblor, la mirada que no podía mantenerse fija. Le preguntó directamente si Valeria estaba bien. Diego asintió con demasiado entusiasmo. Dijo que estaba perfecta, solo cansada, que podía visitarla mañana si quería. Mateo le dijo que prefería verla hoy. Diego inventó excusas. Estaba durmiendo. El doctor le había recetado reposo absoluto. No quería molestarla. Cada excusa hacía que Mateo se sintiera más sospechoso. Le dijo a Diego que esperaría una confirmación de que Valeria estaba bien en las próximas 24 horas o regresaría con una orden. Después de que Mateo se fue, Diego entró en pánico total. Bajó corriendo al sótano. Valeria estaba sentada en una esquina, abrazando sus piernas, mirando la pared. Había tocado apenas la comida que él le había traído. Diego le dijo que necesitaba su ayuda, que la policía estaba haciendo preguntas. Le suplicó que grabara un video diciendo que estaba bien, que estaba descansando voluntariamente. Valeria lo miró con incredulidad y se rió amargamente. Le preguntó si realmente pensaba que ella lo ayudaría después de todo lo que había hecho. Diego se arrodilló frente a ella, desesperado. Le explicó que si la policía se involucraba ahora, los prestamistas pensarían que él los había traicionado. Vendrían por ambos, por el bebé. Le juró que estaba a horas de conseguir el dinero, que un inversor importante había aceptado reunirse con él mañana. Solo necesitaba mantener a todos tranquilos un día más. Valeria vio algo en sus ojos que la hizo dudar, miedo genuino, no solo por él sino por ella y su hijo. Después de varios minutos de silencio, Valeria aceptó grabar el video. No porque lo perdonara o confiara en él, sino porque también tenía miedo de lo que pudiera pasar si hombres violentos se involucraban mientras ella estaba atrapada e indefensa. Diego sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a grabar. Valeria habló con voz monótona, diciendo que estaba bien, descansando por el embarazo, que no se preocuparan por ella. Sus ojos estaban muertos, sin emoción. Diego no notó o decidió ignorarlo. Subió y le envió el video a Sofía con un mensaje explicando que Valeria lo había grabado para tranquilizarlas. Sofía lo vio y su preocupación solo aumentó. Conocía cada expresión de su amiga y esta no era natural. Se veía forzada, asustada, como si estuviera leyendo un guión bajo amenaza. Le reenvió el video a Mateo inmediatamente. El detective lo analizó varias veces. También notó algo extraño. La iluminación era pobre, el fondo era una pared de concreto, había ecos en el audio. No parecía una habitación de descanso. Parecía un sótano. Mateo decidió que había suficientes señales de alerta para actuar. Consiguió una orden de registro basándose en la posible retención ilegal de una persona. Reunió a un equipo pequeño y se dirigieron a la propiedad donde se había celebrado la boda. Según sus registros, el edificio pertenecía a una de las empresas de Diego. Llegaron al anochecer con las luces apagadas. No querían alertar a nadie si la situación era tan grave como sospechaban. Diego estaba en su oficina cuando recibió una llamada de su guardia de seguridad informándole que la policía estaba en el edificio de la boda con una orden. Su corazón se detuvo. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había intentado controlar, se estaba desmoronando. Colgó el teléfono y corrió hacia su auto.
Conducía a toda velocidad hacia el edificio, rezando para llegar antes de que encontraran el sótano, aunque sabía que era inútil. La verdad estaba a punto de ser revelada. En el sótano, Valeria escuchó sonidos arriba por primera vez en días. Pasos múltiples, voces fuertes, órdenes siendo dadas. Se puso de pie rápidamente, su corazón lleno de esperanza. Comenzó a gritar con todas sus fuerzas, golpeando la puerta de metal. «Por favor», gritaba, «estoy aquí abajo, ayúdenme». Los sonidos se detuvieron por un momento, luego se volvieron más fuertes, más cercanos. Alguien había escuchado. Mateo y su equipo siguieron los gritos hasta encontrar la puerta de metal. Estaba cerrada con llave, pero uno de los oficiales tenía herramientas para forzar cerraduras. Trabajó rápidamente mientras Valeria continuaba gritando del otro lado. La cerradura cedió y abrieron la puerta. Mateo bajó las escaleras rápidamente con su arma desenfundada, sin saber qué encontraría. La imagen que vio lo golpeó como un puñetazo. Valeria estaba al pie de las escaleras, vestida todavía con los restos de su vestido de novia ahora sucio y rasgado, el cabello despeinado, el rostro marcado por lágrimas y falta de sueño. Pero lo que más lo impactó fue su vientre prominente. Era una mujer embarazada que había sido encerrada en un sótano. La rabia que sintió fue instantánea y profunda. Valeria se lanzó hacia él, llorando de alivio. Mateo enfundó su arma y la sostuvo mientras ella se derrumbaba. Le aseguró que estaba a salvo ahora, que todo había terminado. Llamó a una ambulancia inmediatamente. Otros oficiales bajaron y comenzaron a documentar la escena: las cuerdas en el suelo, la silla donde había estado atada, la comida sin tocar, el ambiente claustrofóbico del lugar. Era evidencia de un crimen grave. Diego llegó al edificio justo cuando los paramédicos estaban subiendo a Valeria en una camilla. La vio y sus piernas casi cedieron. Intentó acercarse, pero los oficiales lo detuvieron. Mateo se acercó a él con expresión dura. Le dijo que estaba arrestado por secuestro, retención ilegal y maltrato a su esposa. Diego intentó explicar. Comenzó a contar la historia de los prestamistas, las amenazas, que solo intentaba protegerla. Pero Mateo no quería escuchar excusas. Le leyó sus derechos mientras le ponían las esposas. Diego miraba a Valeria siendo llevada hacia la ambulancia. Ella volteó una vez y sus ojos se encontraron. En esa mirada había tanto dolor, tanta traición, tanto amor muerto. Fue el momento en que Diego realmente comprendió lo que había perdido. No solo su libertad o su reputación. Había perdido a la única persona que realmente lo había visto, que lo había amado cuando era invisible para el mundo. Y la había perdido por su propia cobardía. Valeria fue llevada al hospital donde los doctores la examinaron exhaustivamente. Estaba deshidratada y en shock emocional, pero físicamente estable. El bebé también estaba bien, su corazón latía fuerte y regular. Cuando le dijeron que su hijo no había sufrido daño, Valeria lloró de alivio. Era lo único que importaba ahora. Sofía llegó al hospital en minutos y no se separó de su lado. La abrazó durante horas mientras Valeria contaba todo lo que había pasado. Diego fue llevado a la estación de policía donde fue interrogado durante horas. Al principio intentó mantener su historia de que solo intentaba proteger a Valeria de los prestamistas. Pero cuando Mateo le mostró las fotos del sótano, las cuerdas, el estado en que habían encontrado a su esposa, la fachada se derrumbó. Admitió todo. Habló de sus deudas, de su desesperación, de las amenazas. Pero también reconoció que había otras opciones que no tomó. Podría haber ido a la policía desde el principio. Podría haber declarado bancarrota. Podría haber sido honesto con Valeria. En cambio, había elegido el camino cobarde. Había elegido su orgullo y su miedo por encima de la seguridad de su esposa e hijo. Mateo le preguntó cómo un hombre que decía amar tanto a su familia podía encerrarla en un sótano. Diego no tenía respuesta. Solo lloraba, repitiendo que había cometido un error terrible, que daría cualquier cosa por retroceder el tiempo. Pero el tiempo no retrocede y las acciones tienen consecuencias. La noticia del arresto se extendió rápidamente. Los medios de comunicación se lanzaron sobre la historia. Un millonario que había encerrado a su esposa embarazada en un sótano durante su propia boda era demasiado jugoso para ignorar. Los titulares gritaban el escándalo. La opinión pública se dividió. Algunos lo veían como un monstruo sin excusa. Otros consideraban que era un hombre desesperado que había tomado una decisión horrible bajo presión extrema.
Pero la mayoría coincidía en que no había justificación para lo que había hecho. Los prestamistas que Diego había mencionado fueron investigados, pero resultó ser más complicado de lo esperado. Operaban a través de empresas fantasma y contactos intermediarios. Mateo y su equipo lograron identificar a algunos de ellos, pero construir un caso sólido tomaría meses. Mientras tanto, cuando estos hombres se enteraron del arresto de Diego y la intervención policial, desaparecieron en las sombras. Habían perdido su garantía y su deudor estaba en la cárcel. El negocio había terminado para ellos. Diego enfrentaba cargos serios. Su abogado intentó negociar argumentando que no había habido violencia física, que su intención era proteger a Valeria, que estaba bajo amenaza de criminales. Pero el fiscal era implacable. Argumentó que Diego había atado a su esposa embarazada, la había dejado en un sótano frío y oscuro, la había privado de su libertad durante días. Eso era secuestro y maltrato sin importar las circunstancias. Pedía la pena máxima. Valeria fue llamada a declarar. Llegó al juzgado con Sofía a su lado, su vientre ahora imposible de ocultar. Todos en la sala la miraron con una mezcla de compasión y curiosidad. Diego estaba sentado en la mesa de la defensa, vestido con un traje pero con esposas en las muñecas. Cuando Valeria entró, él intentó hacer contacto visual, pero ella mantuvo la mirada al frente. No había nada que él pudiera decir con los ojos que compensara lo que había hecho. Valeria testificó durante 2 horas. Contó todo con voz firme, sin omitir detalles. Describió el miedo que sintió cuando Diego la llevó al sótano, la traición al darse cuenta de que la ataría a una silla, el terror de estar sola en la oscuridad preguntándose si su esposo la dejaría morir allí. Describió las patadas de su bebé mientras estaba atrapada, como le hablaba en susurros prometiéndole que lo sacaría de allí. La sala estaba en completo silencio excepto por su voz y los sollozos ocasionales de algunas personas en el público. Diego lloraba abiertamente mientras la escuchaba. Quería interrumpir, quería explicar, pero su abogado le apretaba el brazo recordándole que se quedara callado. Cada palabra de Valeria era un clavo en su ataúd legal y emocional. Cuando ella terminó de hablar, el juez le preguntó si quería añadir algo más. Valeria se volvió y finalmente miró a Diego directamente. Le dijo que había amado al hombre que pensaba que era, pero ese hombre nunca existió realmente. El hombre real era un cobarde que había sacrificado a su familia por dinero y orgullo. Le dijo que nunca lo perdonaría, no por encerrarla físicamente, sino por matar el amor y la confianza que había sentido por él. Le dijo que su hijo crecería sabiendo la verdad sobre su padre, pero que ella se aseguraría de que el niño fuera mejor hombre que él. Luego se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. Diego se derrumbó en la mesa, su cuerpo sacudido por sollozos. Su abogado intentó consolarlo, pero era inútil. Diego sabía que había perdido lo más importante y que nunca lo recuperaría. El juicio duró varias semanas. Se presentó evidencia, se llamó a testigos, se debatieron las circunstancias. Al final, el jurado deliberó durante 2 días antes de alcanzar un veredicto. Culpable de secuestro en segundo grado y retención ilegal. No era el cargo más grave que podría haber enfrentado. El jurado había considerado las circunstancias extenuantes de las amenazas de los prestamistas. Pero todavía significaba años de prisión. En la sentencia, Diego tuvo la oportunidad de hablar. Se puso de pie con dificultad, su voz apenas un susurro. Le habló directamente a Valeria, que estaba en el público. Le dijo que pasaría el resto de su vida intentando entender cómo había llegado a ese punto. Le agradeció por darle los mejores meses de su vida antes de que todo se derrumbara. Le pidió que le dijera a su hijo que su padre lo amaba, aunque nunca llegaría a conocerlo. Le dijo que aceptaba su castigo porque lo merecía. El juez lo sentenció a 8 años de prisión. Diego escuchó la sentencia sin reacción. Ya había perdido todo lo que importaba. Los años en prisión solo eran una formalidad. Fue llevado fuera de la sala mientras los medios gritaban preguntas. Valeria permaneció sentada, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Justicia había sido servida, pero no había alegría en ello. Solo el final amargo de lo que debería haber sido un comienzo hermoso. Meses después, Valeria dio a luz a un niño sano. Lo llamó Mateo en honor al detective que la había salvado. Era un bebé hermoso con ojos grandes y curiosos. Sosteniendo a su hijo por primera vez, Valeria sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Este pequeño ser dependía completamente de ella y ella no lo decepcionaría.
Sería fuerte por ambos. Sofía la ayudó durante los primeros meses difíciles. Valeria había perdido casi todo en el divorcio que siguió al juicio. Las propiedades de Diego fueron embargadas para pagar sus deudas. Ella no quería nada que viniera de él de todos modos. Comenzó de nuevo desde cero, igual que había hecho una vez antes. Encontró un pequeño apartamento y retomó su trabajo como arquitecta. Era difícil balancear el trabajo con el cuidado de un bebé, pero se negaba a rendirse. El detective Mateo visitaba ocasionalmente para ver cómo estaban. Había desarrollado un cariño especial por Valeria después de todo lo que había pasado. Sentía un sentido de responsabilidad por ella y el bebé que llevaba su nombre. Con el tiempo, sus visitas se volvieron más frecuentes. No era romance, no todavía, pero había una conexión, una comprensión mutua de haber pasado por algo traumático juntos. Diego cumplía su sentencia en una prisión de seguridad media. Los otros prisioneros lo dejaban en paz, principalmente porque no representaba ninguna amenaza. Pasaba sus días trabajando en la biblioteca de la prisión y sus noches escribiendo cartas a Valeria que ella nunca respondía. Escribía sobre sus arrepentimientos, sobre las lecciones que había aprendido demasiado tarde, sobre el hombre en el que esperaba convertirse si alguna vez salía. También recibía terapia obligatoria. Su terapeuta lo ayudó a entender que su necesidad de control y su miedo al fracaso venían de su niñez, de crecer sintiéndose invisible y sin valor. Había construido su imperio como una armadura contra esos sentimientos. Pero cuando esa armadura comenzó a agrietarse, en lugar de pedir ayuda, había intentado controlar la situación de la manera más horrible posible. Era un caso clásico de cómo el trauma no sanado puede llevar a decisiones devastadoras. Pasaron 3 años. Valeria había reconstruido su vida pieza por pieza. Su firma de arquitectura pequeña pero respetada diseñaba viviendas accesibles para familias de bajos ingresos. Había encontrado su propósito en ayudar a otros que, como ella una vez, necesitaban un nuevo comienzo. Mateo, el detective, se había convertido en una presencia constante en su vida. Su relación había evolucionado lentamente de amistad a algo más profundo. Él era gentil con ella, paciente, nunca presionaba. Entendía su trauma y respetaba su proceso de sanación. El pequeño Mateo tenía ahora 3 años, un niño alegre y curioso que llenaba la vida de Valeria con risas. No sabía nada sobre su padre biológico todavía. Valeria había decidido que le contaría la verdad cuando fuera lo suficientemente mayor para entenderla, pero por ahora solo conocía al detective Mateo, quien lo trataba como si fuera su propio hijo. El niño lo llamaba tío y corría hacia él cada vez que llegaba de visita. Diego seguía en prisión pero había cambiado. La terapia y el tiempo para reflexionar lo habían transformado. Ya no era el hombre desesperado y controlador que había encerrado a su esposa. Había aprendido humildad, empatía y responsabilidad. Trabajaba con otros prisioneros enseñándoles a leer y hacer cuentas básicas. Había encontrado un propósito pequeño en ayudar a otros a no cometer sus mismos errores. Un día, Valeria recibió una carta diferente de Diego. No eran sus disculpas habituales o reflexiones sobre su relación. Era una carta simple informándole que había establecido un fondo fiduciario para su hijo. Antes de ser arrestado, había logrado esconder algunos activos que las autoridades no encontraron. No era una fortuna, pero era suficiente para pagar la educación universitaria del niño y darle un comienzo en la vida. Diego escribió que no buscaba perdón ni reconocimiento. Solo quería que su hijo tuviera oportunidades que él nunca tuvo. Valeria leyó la carta varias veces. Su primer instinto fue rechazar el dinero. No quería nada de Diego. Pero mientras miraba a su hijo jugando con sus bloques de construcción, se dio cuenta de que no se trataba de ella o de Diego. Se trataba de darle al niño todas las ventajas posibles. Consultó con su abogado y aceptó el fondo fiduciario bajo condición de que Diego renunciara a todos los derechos de custodia o visita. Él aceptó sin dudarlo. Con el tiempo, Valeria comenzó a soltar el odio que había cargado. No fue perdón, no exactamente. Diego no merecía perdón por lo que había hecho. Pero ella se dio cuenta de que aferrarse a la rabia solo la lastimaba a ella. Diego ya estaba en prisión cumpliendo su castigo. Continuar odiándolo era como tomar veneno y esperar que él muriera. Necesitaba soltar ese peso por su propia paz mental y por su hijo que merecía crecer en un hogar sin amargura. Una noche, sentada en su pequeño balcón después de acostar a su hijo, Valeria reflexionó sobre su viaje.
Había pasado de ser una mujer enamorada a punto de casarse a ser una prisionera traicionada en su propia boda. Había pasado del terror absoluto a la fuerza inquebrantable de una madre soltera reconstruyendo su vida. Había perdido su inocencia, su confianza en el amor romántico, su sensación de seguridad. Pero había ganado algo también: conocimiento de su propia fortaleza, claridad sobre lo que realmente importaba en la vida, y una determinación férrea de nunca ser víctima nuevamente. El detective Mateo llegó esa noche con pizza y una película para niños. Cenaron juntos como la pequeña familia que se habían convertido. Después de que el niño se durmió, Mateo le preguntó a Valeria si alguna vez había considerado volverse a casar. Ella pensó cuidadosamente antes de responder. Le dijo que había estado tan rota después de Diego que pensó que nunca confiaría en nadie de nuevo. Pero que él le había mostrado que no todos los hombres son iguales, que algunos son dignos de confianza, que el amor puede ser gentil y seguro. Mateo le dijo que no tenía prisa, que esperaría todo el tiempo que ella necesitara. Le dijo que amaba al pequeño Mateo como si fuera suyo y que la amaba a ella no a pesar de lo que había pasado sino incluyéndolo. Valeria sintió lágrimas en sus ojos, pero estas eran diferentes a las que había derramado en el sótano. Estas eran lágrimas de gratitud, de esperanza, de posibilidad. Se inclinó y lo besó suavemente, un beso que prometía que tal vez, eventualmente, podría intentarlo de nuevo. Mientras tanto, en la prisión, Diego recibió noticias de su abogado sobre el fondo fiduciario. Valeria lo había aceptado. Sintió una pequeña chispa de satisfacción, no porque pensara que eso compensaba lo que había hecho, sino porque al menos podía darle algo bueno a su hijo. Esa noche escribió una última carta a Valeria. Le agradeció por aceptar el fondo. Le dijo que esperaba que algún día ella encontrara la felicidad que merecía. Le dijo que nunca la molestaría de nuevo, que esta sería su última carta. Le deseó una vida hermosa y le agradeció por darle, aunque brevemente, la experiencia de ser amado por alguien extraordinario. Valeria recibió esa carta final y la guardó sin leerla por varios días. Cuando finalmente la abrió, leyó las palabras con ojos secos. Ya no le provocaban emoción intensa. Eran solo palabras de un hombre que había cometido errores irreparables y que tendría que vivir con esas consecuencias por el resto de su vida. Dobló la carta, la guardó en una caja con otras cosas de esa época de su vida, y cerró la caja. Algún día se la mostraría a su hijo cuando fuera mayor, como parte de su historia, pero por ahora, esa caja permanecería cerrada. Los años continuaron pasando. Valeria y Mateo eventualmente se casaron en una ceremonia pequeña y privada, lo opuesto a la boda extravagante que había terminado en pesadilla. Solo estaban presentes amigos cercanos y familia. El pequeño Mateo fue el portador de los anillos, orgulloso y serio en su pequeño traje. No hubo sótanos, ni secretos, ni mentiras. Solo amor genuino construido sobre confianza y respeto mutuo. Tuvieron otro hijo juntos, una niña que llamaron Esperanza. El nombre era simbólico de todo lo que Valeria había aprendido, que incluso después de la traición más profunda, después del miedo más oscuro, la esperanza puede renacer. Que las personas pueden sanar. Que las familias pueden formarse de las maneras más inesperadas. Que los finales pueden convertirse en nuevos comienzos. Diego fue liberado después de cumplir 6 años de su sentencia de 8 por buena conducta. Salió de la prisión como un hombre diferente, humilde y roto de maneras que lo habían hecho más humano. No intentó contactar a Valeria o conocer a su hijo. Respetó el acuerdo que habían hecho. Se mudó a otra ciudad donde nadie conocía su historia. Consiguió un trabajo simple en una empresa de construcción, irónico considerando que una vez había sido dueño de muchas de esas empresas. Vivía en un apartamento modesto, conducía un auto viejo, comía comidas simples. El dinero que había adorado tanto ahora no significaba nada para él. Había aprendido la lección más dura posible, que todo el dinero del mundo no vale nada si lo pierdes a ti mismo en el proceso de conseguirlo. Algunas noches se paraba en su balcón mirando las estrellas y se preguntaba sobre el hijo que nunca conocería, sobre la mujer que había amado y traicionado. Pero no se permitía caer en la autocompasión. Esas eran consecuencias que había ganado. En sus sesiones continuas de terapia después de salir de prisión, Diego trabajó en entender la raíz de sus acciones. Se dio cuenta de que su necesidad de ser visible, de ser importante, de nunca volver a ser invisible, lo había consumido. Había confundido el éxito material con el valor humano.
Había pensado que sin su imperio, sin su dinero, volvería a ser nadie. Pero en prisión, despojado de todo, había descubierto que seguía siendo alguien. No alguien importante o impresionante, pero alguien capaz de cambiar, de ayudar a otros, de encontrar significado en cosas pequeñas. Comenzó a hacer trabajo voluntario en centros comunitarios enseñando educación financiera a personas de bajos ingresos. Usaba su propia historia como ejemplo de advertencia, como la codicia, el orgullo y el miedo pueden destruir todo lo que amas. Algunos de sus estudiantes lo reconocían de las noticias, pero él no escondía su pasado. Era honesto sobre sus crímenes y su castigo. Decía que si su historia podía evitar que alguien más tomara decisiones terribles, entonces tal vez su sufrimiento tendría algún propósito. 10 años después del incidente del sótano, el pequeño Mateo tenía ahora 13 años. Era un adolescente brillante y amable con talento para el dibujo y la arquitectura como su madre. Valeria había estado preparándose para este momento durante años. Sabía que eventualmente tendría que contarle sobre su padre biológico. Una tarde, después de la escuela, se sentó con él y le contó toda la historia sin omitir detalles. Le mostró la caja con las cartas de Diego, los artículos de periódico, todo. Mateo escuchó en silencio, su rostro pasando por varias emociones: shock, confusión, tristeza, ira. Cuando Valeria terminó, él preguntó por qué había esperado tanto para decirle. Ella explicó que quería que fuera lo suficientemente maduro para entender la complejidad de la situación, que no era simplemente que su padre era un hombre malo, sino que era un hombre que había tomado decisiones horribles bajo circunstancias extremas. Eso no excusaba sus acciones, pero proporcionaba contexto. Mateo preguntó si podía conocer a Diego. Valeria había anticipado esta pregunta y aunque la idea le retorcía el estómago, sabía que no podía negarle a su hijo la oportunidad de conocer a su padre biológico si así lo deseaba. Le dijo que lo pensaría. Consultó con su esposo, el detective Mateo, quien aunque sintió celos y preocupación, también entendió que el niño tenía derecho a hacer esa elección. Después de mucha deliberación y preparación emocional, acordaron un encuentro supervisado. Diego recibió la noticia con una mezcla de terror y esperanza que casi lo paraliza. Pasó semanas preparándose, sin saber qué decir, cómo comportarse, si su hijo lo odiaría. El día del encuentro llegó en una sala neutral de un centro comunitario. Diego llegó temprano, vestido con ropa simple pero limpia, sus manos temblando. Cuando Mateo entró con Valeria y el detective a su lado, Diego sintió como si no pudiera respirar. Este era su hijo, un joven casi adolescente con rasgos que reconocía de Valeria y algunos suyos propios. El niño lo miró con curiosidad más que con odio, lo cual era más de lo que Diego se atrevía a esperar. Se sentaron todos y después de un silencio incómodo, Mateo habló primero preguntando por qué había hecho lo que hizo. Diego no ofreció excusas. Le contó la verdad, que había sido cobarde, egoísta, que había priorizado su orgullo sobre la seguridad de su familia. Le dijo que no esperaba perdón ni buscaba una relación con él. Solo quería que supiera que su mayor arrepentimiento en la vida era no haber sido el padre que merecía. Le dijo que estaba orgulloso del joven en que se estaba convirtiendo, aunque no tenía derecho a ese orgullo. Mateo escuchó, hizo más preguntas, lloró un poco, pero no ofreció reconciliación. Al final del encuentro, Mateo le dijo a Diego que necesitaba tiempo para procesar todo. Diego asintió, entendiendo completamente. Le dio su información de contacto diciéndole que si alguna vez quería hablar de nuevo, él estaría disponible, pero que no lo presionaría. Salieron de la sala y Diego se quedó solo, llorando lágrimas de gratitud por al menos haber tenido la oportunidad de ver a su hijo una vez, de decirle la verdad, de pedirle perdón aunque no fuera aceptado. Mateo decidió después de varios meses que quería tener contacto limitado con Diego. No podía llamarlo papá, ese título pertenecía al detective que lo había criado. Pero quería entender de dónde venía, conocer esa parte de su historia. Comenzaron a intercambiar cartas ocasionales. Diego le escribía sobre libros que leía, lecciones que había aprendido, preguntas sobre la vida de Mateo. El niño respondía con historias de la escuela, sus dibujos, sus sueños de ser arquitecto como su madre. Era una relación extraña y distante pero significativa para ambos. Diego no intentaba ser su padre ni reemplazar al detective Mateo. Solo intentaba ser una presencia positiva, alguien que podía mostrarle con su ejemplo qué no hacer en la vida. Con el tiempo,
Estas cartas se convirtieron en parte de la sanación de ambos. Para Diego, eran una conexión tenue con el hijo que había perdido el derecho de conocer. Para el joven Mateo, eran una forma de entender su propia historia sin repetir los errores de su padre biológico. Valeria observaba esta relación en desarrollo con sentimientos complicados. Parte de ella todavía quería proteger a su hijo de cualquier influencia de Diego. Pero la parte más sabia reconocía que no podía protegerlo de su propia historia. Solo podía estar allí para guiarlo mientras procesaba las complejidades de tener un padre biológico que había cometido crímenes terribles pero que también estaba genuinamente arrepentido y cambiado. Una noche, muchos años después de todo, Valeria se paró en el balcón de su casa, la misma donde había reflexionado sobre su viaje años atrás. Ahora tenía 45 años. Sus dos hijos estaban crecidos. Mateo estaba en la universidad estudiando arquitectura. Esperanza estaba en la escuela secundaria destacándose en matemáticas. Su esposo el detective se había retirado y ahora pasaban más tiempo juntos viajando y disfrutando de la vida que habían construido. Pensó en todo lo que había pasado desde aquella noche horrible en el sótano. Habían pasado más de 20 años. Había envejecido, había sanado, había encontrado nueva felicidad. Pero las cicatrices todavía estaban allí, invisibles pero presentes. Todavía tenía pesadillas ocasionales donde estaba atrapada en espacios cerrados. Todavía tenía momentos de ansiedad cuando las cosas parecían demasiado buenas, esperando que se derrumbaran. El trauma nunca desaparece completamente, solo aprendes a vivir con él. Pero también había crecido de maneras que nunca hubiera imaginado. Era más fuerte, más sabia, más compasiva con otros que habían sufrido. Su trabajo ayudando a familias de bajos ingresos a tener hogares dignos le daba un propósito profundo. Había convertido su dolor en algo positivo, en ayuda para otros. Esa era su venganza contra el destino que había intentado destruirla, no solo sobrevivir sino florecer. Diego también tenía ahora 57 años. Su cabello estaba gris, su rostro marcado por el tiempo y el arrepentimiento. Seguía viviendo simplemente, trabajando, haciendo voluntariado, escribiendo cartas ocasionales a su hijo. Nunca se había vuelto a casar ni buscado otra relación. Sentía que no merecía ese tipo de felicidad. Su penitencia era vivir una vida de servicio tranquilo, intentando balancear aunque fuera mínimamente el daño que había causado. Algunas personas de su pasado lo habían perdonado, entendiendo que las personas pueden cambiar. Otros nunca lo harían, y él lo aceptaba. Había aprendido que el perdón no es algo que puedes exigir o ganarte como recompensa. Es un regalo que otros dan si y cuando están listos. Su trabajo no era conseguir perdón sino vivir de una manera que demostrara que realmente había cambiado, sin importar si alguien reconocía ese cambio. La historia de Diego y Valeria se convirtió en un caso estudiado en clases de psicología criminal y terapia de trauma. Profesionales la usaban para enseñar sobre cómo el miedo y el orgullo pueden llevar a decisiones devastadoras, y cómo las víctimas pueden reconstruir sus vidas después de traición profunda. Algunos la veían como una historia de advertencia sobre los peligros de la deuda y la desesperación. Otros la veían como una historia de redención y segunda oportunidades. En realidad, era ambas cosas. Lo que nadie podía negar era que era una historia sobre lo frágil que es la confianza y lo difícil que es reconstruirla una vez rota. Era sobre cómo un solo momento de cobardía puede destruir años de amor. Era sobre cómo las víctimas no tienen que perdonar a sus agresores para seguir adelante. Era sobre cómo los agresores pueden cambiar genuinamente pero aún así deben vivir con las consecuencias de sus acciones. Más importante, era una historia sobre la resiliencia del espíritu humano. Valeria había estado atada en un sótano oscuro en el día que debería haber sido el más feliz de su vida. Había sido traicionada por la persona en quien más confiaba. Había estado embarazada y aterrorizada, sin saber si sobreviviría. Pero había sobrevivido. Había prosperado. Había construido una nueva vida mejor que la que había perdido. Eso era poder real, no el tipo de poder que viene del dinero o el estatus, sino el poder que viene de negarse a ser destruida por las circunstancias. Su hijo Mateo había crecido conociendo esta historia como parte de su herencia. Le había dado una comprensión profunda de la complejidad moral del mundo, de que las personas no son simplemente buenas o malas sino capaces de ambas cosas. Le había enseñado a valorar la honestidad, la comunicación, la confianza en las relaciones.
Le había mostrado que los errores de una generación no tienen que ser repetidos por la siguiente. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar sobre el valor de la confianza, sobre el precio del orgullo, sobre el poder de la resiliencia, comparte tu reflexión en los comentarios. Cada historia que nos toca es una oportunidad para aprender algo sobre nosotros mismos y el mundo en que vivimos. Y si quieres escuchar más historias que desafían, inspiran y nos hacen más humanos, suscríbete a este canal porque todos tenemos algo que aprender de las experiencias de otros, incluso de las más dolorosas.